¿Qué tal, alumnas? El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de control de presupuestos. Si bien ya analizamos los diferentes presupuestos que se pueden elaborar en una organización de acuerdo a su dimensión, también es importante mencionar el aspecto de controlar el presupuesto, una función sumamente importante y que se debe desarrollar a cabo y llevar a cabo de acuerdo a las dimensiones de la misma organización, como acabo de mencionar. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar las diferencias entre los presupuestos y utilizar todas las medidas de desempeño que podemos establecer para reaccionar ante las diferencias o variaciones que se pudieran dar entre lo que nosotros estamos planeando y lo que se está mostrando dentro de nuestro presupuesto. Entonces, recordemos, el presupuesto es un plan de acción que nosotros predisponemos pero que estimamos. Pero en la vida real va a haber algunas variaciones o diferencias. Esas variaciones van a ser las que vamos a estar trabajando porque no siempre van a coincidir por diferentes factores. Entonces, vale la pena que iniciemos con la definición de lo que es control presupuestal. Cuando nosotros hablemos de control presupuestal, entonces vamos a estar hablando de un instrumento del que se valen las empresas o organizaciones para proyectar, estimar, dirigir y, lo más importante, controlar todas sus operaciones. ¿Cómo se va a hacer? Se va a hacer a través de una comparación sistemática del conjunto de previsiones establecidas para cada uno de sus departamentos y con los datos históricos. Recuerden que los datos históricos son los que ya pasaron, que refleja la contabilidad durante el mismo periodo. Y entonces, si nosotros intentamos asociar lo que estamos viendo, vemos que nosotros, el presupuesto es un plan de proyección en el cual digo que se va a realizar. Eso es el presupuesto, pero también se debe de vigilar que se esté cumpliendo porque va a haber variaciones. Para esto nos va a apoyar muchísimo la jerarquía organizacional. Entonces, vamos a irnos apoyando. Cada quien va a tener una función, cada quien va a realizar algo. Y entonces lo que tenemos que verificar es que se esté llevando a cabo de acuerdo a lo establecido. Recordemos que el control presupuestal nos va a llevar a la coordinación de actividades de todos los departamentos de la organización. Por medio de un plan. Y entonces es a partir de acá donde nosotros vamos a estar verificando que todo lo que nosotros planeamos y queremos que se haga va a funcionar. Un ejemplo es que vayamos a hacer una gelatina. Alguien asigna que mida la grenetina, alguien va a checar el saborizante, alguien va a checar la cantidad de agua, alguien va a checar la cantidad de fruta o de diferentes frutas cristalizadas que deseamos poner como ornamento dentro de nuestra gelatina. Si alguno de nuestros miembros llegara a fallar en la función y en la responsabilidad que se le encomendó, el resultado va a ser diferente, porque si no ponen la cantidad de agua que habíamos dicho, no va a cuajar o va a estar muy dura. Lo mismo va a pasar en nuestra organización.
a todos ya se les asignó una función y una responsabilidad. Si no la llevan a cabo va a haber variaciones. Y entonces, de acuerdo a eso, van a ser los resultados de o en el cumplimiento de los objetivos de la dependencia. Entonces, para esto vamos a ver esto. ¿Cuál va a ser el propósito? Si nosotros hablamos de un propósito, entonces vamos a ver que el propósito del control presupuestal es obviamente asegurar el cumplimiento de los objetivos, como acabo de mencionar, de las metas y las normas de la empresa. Si la empresa dice quiero vender 100,000 piezas, entonces cada departamento se va a encargar de una pequeña tarea para lograr el objetivo. Y entonces esto se va a ir dando en facetas o en etapas. La primera, ¿cómo vigilo? Bueno, lo primero que puedo hacer es una observación directa. Así observo si realmente lo están haciendo. La segunda, ¿cómo lo puedo vigilar? Bueno, pues expresándolo. ¿De qué otra manera? Bueno, les puedo mandar memorandos o memorandas narrativos, en donde les recuerden que se tiene que hacer esto. Me puedo apoyar de políticas y procedimientos. Recuerden que las políticas son normas o caminos a seguir. Los procedimientos es la forma o los pasos en cómo los voy a realizar. Me puedo apoyar, y esto va a ser muy utilizado, los informes de resultados. Pero recuerden, lo más importante es que sean reales. Y los informes de desempeño, que es la forma en cómo van a estar desarrollando nuestro presupuesto. Y entonces ya sabemos que el control presupuestal lo que busca es asegurar que lo que dijimos se realice. Y esto se va a hacer a través de diferentes niveles. O sea, si bien voy a controlar, esto lo voy a hacer a través de niveles. Y los niveles de control se pueden dar de diferentes maneras. La primera es que se haga a través del proceso administrativo. Recordemos que el proceso administrativo está integrado por 4 etapas que van desde la planeación, la organización, la dirección y el control. Entonces, esas 4 etapas las debo guiar acá. Después es que haya un gran compromiso por la alta administración. ¿Por qué? Porque se requiere que ellos participen de manera eficaz en todos los niveles de la entidad. También se requiere, recordemos, de la estructura organizacional. La estructura organizacional, recordemos que nos ayuda a establecer niveles de responsabilidad y funciones. Entonces, si cada quien sabe qué le toca hacer y lo cumple, va a ser muchísimo más fácil llevar a cabo nuestro presupuesto. Otra opción o otro nivel en donde podemos verificar es la continua, pero sobre todo congruente, coordinación. Se tiene que estar hablando para saber qué haces tú, qué hago yo. Eso ya se estableció, pero se debe verificar. Y continuamente debe haber una retroalimentación. Tenemos que estar verificando si se entendió la instrucción o si no quedó clara para poder hacer la modificación que tenga que ser necesaria. Esto se va a hacer a través de un plan estratégico. Se va a requerir de un plan táctico. Y esto nos va a llevar a un sistema de contabilidad por áreas. O también se le conoce como centros de responsabilidad. Esto ahorita se los voy a explicar con más detalle. Entonces, ya sabemos que el control presupuestal busca verificar que se lleve a cabo nuestro presupuesto. El propósito, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con observación directa, expresándolo, y va a haber diferentes niveles. Entonces, de acuerdo a esto, vamos a establecer un proceso de control. Y ese proceso de control van a ser las características principales de un informe de desempeño. Entonces, si tú te vas a desempeñar, si tú vas a informarlo, pues lo vas a indicar de la siguiente manera. Lo primero es que
el desempeño se clasifique por las responsabilidades que se asignan. Es decir, si yo a una persona le asigno estar pendiente de que no haya faltantes o que a lo mucho haya 7 piezas en existencia, ya la responsabilicé de su actividad, entonces voy clasificando. Después, lo siguiente es designar conceptos contables. Y cuando me refiero a contables, me refiero a que se puedan establecer con claridad lo que sí se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, yo puedo contar las piezas, pero no puedo contar la responsabilidad, la puntualidad, la honestidad que incluye dentro de nuestros trabajadores. Nos vamos al siguiente. Cuando estamos hablando de un proceso de control y hablamos en específico del informe de desempeño, pues también es importante que se formulen oportunamente. De nada sirve que me digan que lo hizo mal si me lo avisan un mes después ya que se terminó la producción. Y entonces, de acuerdo a estos informes, recordemos, deben ser oportunos, deben ser al momento, deben ser eficaces. Y esto nos va a permitir, si a mí me lo avisan de forma oportuna, me va a permitir determinar mi actuar con efectividad. Y también me va a permitir establecer una base sobre la cual se pueda mejorar. Si a mí me dicen que lo hizo mal la persona a la que se lo asigné, yo puedo buscar la manera de mejorar, pero si lo hacen oportunamente, si me lo dicen después, ya no tendría ningún caso. El cuarto punto es que se comparen los resultados reales con los resultados planificados. O sea, yo puedo decir, se van a vender 10, pero nada más vendí 12. Entonces tengo que checar lo real con lo planificado. Yo planeé esto, pero ¿qué pasó? Siempre se tienen que mostrar lo real contra lo planificado, porque de acuerdo a esto se nos van a mostrar las variaciones. Y lo que tenemos que buscar son las causas de esas variaciones. Falló lo que yo dije, ¿por qué falló? Entonces salió un nuevo tema, que son las variaciones. ¿Y qué pasa si hay una variación? Si no coincidió lo que yo dije con lo que hizo. Entonces aquí lo que vamos a ver en la variación del presupuesto es en realidad la variación que existe entre los resultados reales con los presupuestados. Lo más importante que es, si esta es significativa, entonces tiene que requerir una investigación detallada. Pero si no lo es, entonces podríamos aplicar correcciones apropiadas simplemente. Quizá fue una mala anotación. Y de acuerdo a esto, podemos estar checando las causas de las posibles variaciones. Y mis resultados de estas variaciones pueden ser que esta no sea significativa. Proyecté 10 y reportó 9. Proyecté 10 y reportó 11. No es significativa. 2. Lo que tengo que checar es si esa variación
se debió a errores, también debo investigar si se debió a una decisión administrativa, aquí corrijo decisión, administrativa específica, por ejemplo, a lo mejor indicamos en nuestro presupuesto que una materia prima no debe exceder de su costo y un alto mando autorizó que sí, entonces eso tenemos que verificar. Después tenemos que ver también si esto se debe a factores incontrolables, que salen fuera de nuestras manos, si nos referimos a desastres naturales, a terremotos, a cosas, situaciones que influyeron de manera significativa, pero que no tuvimos influencia sobre ello. O bien ver si estas variaciones, sus causas se desconocen totalmente. Y entonces, cuando sea esta la situación, es a las que se le deberán dar mayor interés. ¿Por qué? Y de acuerdo a esto, podemos ir dando diferentes soluciones. O sea, yo ya detecté que la variación no es significativa, qué pasó, y entonces busco enfoques, es decir, opiniones. Y estos los puedo adquirir a través de diferentes medios. La primera es hacer reuniones con supervisores o bien con los empleados para que ellos me digan si hubo una variación, a qué se debió. Otra cosa que puedo hacer es analizar la situación. Incluyendo todo, flujo de trabajo, desarrollo de actividades, todo. Nos vamos también a la observación directa. Hubo algo, tenemos que observar qué pasó. Tenemos que aquí también investigar en el sitio por los funcionarios. Tenemos que saber por esta investigación por el grupo de asesores. Tengo que hacer quizá una auditoría externa, es decir, que otras personas vengan a verificar la información y vean si eso es cierto. Quizá tenga que hacer estudios especiales o en determinado momento un análisis de las variaciones. Y vean a lo que nos está llevando el control presupuestal. Yo controlo, veo cómo van las cosas, las comparo real contra lo que yo establezco. Si hay variaciones, mido el nivel de variación. De acuerdo al nivel de variación, me enfoco a ver quién me puede dar sugerencias e informes sobre lo que está pasando. Y de acuerdo a esto, ¿qué va a pasar con esas variaciones? Entonces, ya hablamos del análisis de las variaciones. Ya detectamos la variación, ahora la vamos a analizar. Y el paso número 1, análisis. El paso número 1 que tenemos que hacer es crear conciencia. Recordarán que en algún momento hablamos de esta labor de concientización acerca de la participación de todas las áreas, de acuerdo a las responsabilidades asignadas. Si el personal con el que nosotros trabajamos toma conciencia de realmente cuál es su valor para el logro de los objetivos, lo va a entender. Si lo hacen por fastidiar a la empresa, nuestra empresa se va a ir de pique. El segundo es concientizar primero por áreas. Después podemos concientizar a todo el personal. A final de cuentas, recordemos que si hay escasez en las utilidades, les va a afectar o nos va a afectar a todos. Después se pueden formar grupos con actividades similares, con la intención de detectar áreas
de oportunidad. Pero también se puede buscar que surjan compromisos por cada área. Y también podemos buscar que se evalúen los resultados. Y, ¿por qué no?, redefinir los logros. Y a partir de acá es donde entran las acciones. Ya empezaste a generar ese análisis de conciencia, ya estás checando qué está pasando, les explicas, todos participan y entonces tenemos que buscar ciertas acciones. Las primeras de ellas se conocen como acciones prototipo. Y estas acciones prototipo consisten en dos opciones. La primera de ellas es reducir egresos. La segunda de ellas, retrasar los egresos. Cuando nosotros reducimos los egresos, entonces acudimos a estrategias como utilizar materiales similares para disminuir los costos de nuestra producción. Podemos negociar compras más favorables. Podemos aceptar los buenos artículos y regresar a la brevedad los artículos dañados para que no generen un costo. Podemos eliminar líneas de productos sin potencial. A lo mejor no vendo y entonces no me conviene seguir invirtiendo ahí el dinero. Pues se pueden reducir el número de tamaños o el número de modelos, a sacar los que más se consumen de colores, mantener niveles óptimos de inventario, no saturarlo. Y con eso estoy reduciendo egresos, pero también los puedo retrasar. Es decir, esto lo puedo ayudar evitando compras prematuras. ¿Para qué compro antes si no voy a utilizar en ese momento la mercancía? Lo siguiente es negociar programas de envío con los proveedores que me favorezcan al momento de utilizar mi mercancía, o pedir, en caso de ser posible, al proveedor que almacene la mercancía lo más cerca posible. Así a él va a reducir el periodo de orden y de envío. Y entonces vean cómo analizo, ya creé conciencia, ya estoy creando acciones para poder reducir esas variaciones. Y entonces, ¿qué se hace con estas variaciones? Bueno, tiene que haber un tratamiento. Y el tratamiento va a ser un programa de planificación y control de utilidades. Y cuando hablamos de esto, nos tenemos que apoyar en toda la estructura organizacional, porque va a ser la base. Aquí lo que vamos a buscar va a ser incrementar la eficiencia administrativa y operacional. Si yo lo comparo, es como si estuviéramos trabajando en un trabajo en equipo y entonces hay quien lo quiere hacer, a quien no le interesa, a quien le da lo mismo. Pero si todos los integrantes
se involucran y participan activamente, se puede mejorar todo. Así funciona esto. Se incrementa la eficiencia administrativa y esto se hace a través de un procedimiento que se los voy a explicar de la manera más sencilla que se pueda para que ustedes lo puedan entender de una manera muy fácil. Entonces, miren, en una empresa sabemos que hay bueno, aquí se los voy a anotar primero acá, antes de que continuemos. En una empresa siempre se va a clasificar por subunidades organizacionales. Y estas unidades organizacionales van a generar autoridad y responsabilidad. ¿A quién? A una persona que va a ser el gerente, que va a ser el que va a estar al frente de estas subunidades organizacionales. Pero estas subunidades organizacionales van a recibir algunos nombres. Los más comunes es que se van a llamar centros de decisión o bien de responsabilidad. Y va a haber tantas subunidades organizacionales como áreas o departamentos haya en una organización. Y entonces, si ustedes lo entienden, vamos a entender, ya hablamos que eran unos centros de decisión. Entonces, vamos a poder tener diferentes centros. Por ejemplo, va a poder haber un centro de costos. Y si yo hablo de un centro de costos, entonces estoy hablando de una área responsable de costos. ¿Y qué va a pasar? Ellos se van a encargar de la utilidad o bien de los inventarios de esta área. Y si hablo de un centro de costos, entonces también voy a poder tener un centro de ingresos. Y cuando hablo del centro de ingresos, entonces me refiero a una área de responsabilidad por los ingresos. Recuerden que cuando hay ingresos generalmente se refiere a las ventas. Y entonces, si sigo manejando esto, entonces también voy a poder tener un centro de utilidades. Y al hablar de un centro de utilidades me estoy refiriendo a una área de responsabilidad por los ingresos. Pero no solamente eso, también el costo y en específico las utilidades. ¿Por qué? Porque estas van a ir más enfocadas a las ganancias que se han generado. Y si hablo de un centro de costos y de utilidades, voy a poder hablar de un centro de inversión. Y cuando hablo del centro de inversión, entonces estoy hablando de una área de responsabilidad que va a ir más allá de las utilidades. ¿Por qué? Porque se va a ir a todos esos recursos que se van a invertir en los activos. Y entonces, tomando en cuenta todo esto, yo observo que estas subunidades organizacionales se conocen como centros y que son áreas responsables de diversas funciones. Y entonces, los nombres como los van a encontrar va a ser como subsidiarias, las pueden conocer también como divisiones, las pueden conocer como departamentos, que para nosotros es lo más común, como plantas, como unidades de negocios, como distritos o bien como funciones. Y entonces de esta manera van a estar clasificados
todas nuestras actividades, y de ahí que estemos mencionando que el sistema organizacional va a ayudarnos mucho a que cada uno de ellos sean responsables de ciertas actividades y todos en conjunto se vayan en específico a una sola función. Entonces, tomando en cuenta esto, podemos llegar al punto último. Si todos ellos funcionan en armonía, entonces si se logra una armonía, entonces se va a poder crear un plan integral. Y se hace este plan integral, se inicia primero por la dirección o bien la gerencia general. Y lo que va a hacer esta dirección va a ser especificar objetivos, metas, estrategias, políticas. Y esto se los va a comunicar a los gerentes de las subunidades. Y entonces, de acuerdo a las principales metas, ellos van a desarrollar su propio segmento del plan integral. Y entonces, recuerden que generalmente es el plan de ventas. Y entonces se pasa al paso 3, que el gerente de la subunidad presenta su plan de utilidades a la administración general. Y la administración general lo critica y decida si continúa o no, o bien sugiere modificaciones. Y una vez que pasa eso, entonces ya que se autorizaron o se realizaron las modificaciones, los planes de cada subunidad se consolidan en el plan integral. Y observen cómo a final de cuentas todos tienen que actuar de manera armoniosa para poder decidir sobre aquellos cambios o variaciones que haya, porque todos van enfocados al logro de los objetivos o metas establecidos por la organización.